Programa diario de aprendizaje de un concepto teológico bíblico evangélico. Desde la ciudad de Vancouver, estado de Washington, Estados Unidos. Saludos cordiales a todos los siervos y siervas de Dios. Soy el pastor Nhut Minh Nguyen, encargado de este programa. Que el Señor continúe bendiciéndolos abundantemente. Les deseo un día lleno de bendiciones y paz en este enero de 28 de 2025. Definición de estudio teológico bíblico evangélico. Antes de comenzar nuestro estudio, es importante definir qué significa el estudio teológico bíblico evangélico. Estudiar la teología bíblica evangélica significa aprender acerca de la Trinidad de Dios, es decir, conocer más sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estudiar los atributos de la Trinidad, es decir, comprender las características y la naturaleza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este programa se basa en un esquema de nivel 1, que consta de 4 elementos esenciales. 1. Exposición del texto bíblico. 2. Revelación de los atributos de Dios. 3. Aplicación en la vida diaria. 4. Llamado a la respuesta y acción. Estudio bíblico de hoy. Josué 3 y 13 de la tarde menos 15. A Caleb, hijo de Jefone, le dieron una parte en medio de los hijos de Judá, conforme al mandato del Señor a Josué, es decir, la ciudad de Arba, padre de Anac, que es Hebrón, y Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. Tema del día. Dios bendice a los que son fieles. Porque, a pesar de enfrentar adversidades y dificultades, permanecen fieles y mantienen su fe en Dios. Teclas 1. Exposición del texto bíblico. Caleb recibió Hebrón como herencia según la promesa de Dios, como una recompensa por su fidelidad, fe y valentía durante la expedición de reconocimiento de la tierra prometida. Cuando fue enviado como uno de los 12 espías para explorar Canaán, Números 13, 1 a 33. Solo Caleb y Josué creyeron que Israel, con la ayuda de Dios, podía conquistar la tierra, a pesar de los informes negativos y el temor del resto de los espías. Dios prometió que, por su fidelidad, Caleb y su descendencia recibirían la tierra prometida. Números 2 y 24 de la tarde. Significado de Hebrón. No solo era un territorio estratégico, sino que tenía un gran significado histórico y espiritual. Hebrón era el lugar donde vivieron los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. También fue el sitio donde Abraham y Sara fueron enterrados. Génesis 11 y 19 de la noche, 25 en 9. Representa la confirmación del pacto de Dios con Abraham sobre la tierra prometida. Génesis 1 y 18 de la tarde. Cuando Caleb tomó posesión de Hebrón, se cumplió la promesa de Dios y se fortaleció el lazo espiritual entre el pueblo de Israel y su herencia. Teclas 2. Contexto de los hijos de Anac. Anac fue el antepasado de los Anakim, una raza de gigantes reconocidos por su gran estatura y poder. Habitaban las montañas, especialmente en Hebrón, en el reconocimiento de la tierra prometida. 10 espías se llenaron de temor ante estos gigantes, describiéndolos como devoradores de sus habitantes, lo que provocó que el pueblo perdiera la fe en Dios. Números 1 y 28 de la tarde menos 33. ¿Por qué Caleb expulsó a los 3 hijos de Anac? Dios había prometido entregar Hebrón a Caleb por su fidelidad y valentía. Pero Caleb tuvo que actuar en fe y enfrentarse a los gigantes para reclamar lo que Dios le había prometido. Esto demuestra que la fe verdadera no solo espera, sino que también actúa con confianza en las promesas de Dios. Teclas 3. Aplicación en la vida diaria. Caleb es un ejemplo de fidelidad y perseverancia. Las promesas de Dios requieren fe y acción para ser conquistadas. Dios recompensa a quienes permanecen firmes en la fe, a pesar de las adversidades. Preguntas para reflexionar. ¿Estás confiando en las promesas de Dios en medio de las dificultades? ¿Estás dispuesto a actuar con fe como Caleb para recibir lo que Dios ha preparado para ti? ¿Qué gigantes debes enfrentar en tu vida con la autoridad de Dios? Teclas 4. Llamado a la respuesta y acción. Dios bendice a los que son fieles, pero la fe requiere acción. Si Dios ha prometido algo, Él es fiel para cumplirlo. Pero espera que tú te levantes y tomes posesión de su bendición. Hoy es el día para que te pongas en pie como Caleb. Confíes en Dios y enfrentes cualquier obstáculo con fe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8 y 31 de la mañana. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en este día. Eliminar a los enemigos de Dios. Descendientes de Anac. Simbolismo de la oposición a Dios. Los descendientes de Anac representan la oposición contra Dios y su pueblo. La acción de Caleb al expulsarlos no solo fue una conquista territorial,
sino un acto de purificación de la tierra prometida de la influencia de aquellos que no pertenecían a Dios. Hebrón, tierra del pacto. Hebrón, un lugar donde vivieron Abraham y los patriarcas, había sido tomado por los descendientes de Anac. La expulsión realizada por Caleb restauró Hebrón como una tierra del pacto de Dios. Caleb no solo recibió la promesa del Señor, sino que actuó para hacerla realidad. Su valentía al expulsar a los 3 hijos de Anac es una prueba de su fe firme en Dios. Anac, representación de grandes desafíos. Los descendientes de Anac simbolizan los grandes desafíos que el pueblo de Dios debe enfrentar. Caleb los expulsó para tomar posesión de Hebrón, la tierra que el Señor le había prometido. Esta acción no solo afirma la fe y lealtad de Caleb, sino que también es un símbolo de victoria espiritual gracias al poder de Dios. Frente a todas las adversidades y pruebas, Debir, centro de oposición y cultura pagana. Debir era una ciudad importante en la región montañosa de Judá, conocida como Kiriat Sefer, que significa ciudad del libro. Esto sugiere que era un centro cultural o religioso, posiblemente un lugar de preservación de escritos o conocimientos significativos. Oposición espiritual. Los habitantes de Debir eran cananeos, conocidos por sus prácticas idolátricas y oposición a Dios. Habitaban la tierra que Dios había prometido a Israel. Mandato de purificación. Dios ordenó a los israelitas purificar la tierra prometida de pueblos paganos idólatras, Deuteronomio 7 en 1-5. Debir estaba en la región que Caleb debía conquistar, y su conquista fue parte de esta misión sagrada. Al tomar Debir, Caleb eliminó la influencia de cultos ajenos y protege la santidad de la tierra prometida. Conquista espiritual. La acción de Caleb en Debir no solo fortaleció el control de la tribu de Judá sobre el territorio asignado, sino que también garantizó que la tierra perteneciera a Dios, libre de influencias religiosas extranjeras. Segundo elemento. Atributos de Dios. La misericordia y fidelidad de Dios. Dios entregó la tierra a Caleb no solo por su fidelidad, sino también por su misericordia hacia su pueblo. Recordó la promesa hecha a Israel a través del patriarca Abraham, Génesis 1:14 de la tarde -17. Esta acción demuestra que Dios no olvida a quienes le aman y permanecen fieles. Omnisciencia divina. Dios sabía qué tierra era adecuada para Caleb y la tribu de Judá. Hebrón, una tierra con valor histórico y espiritual, fue elegida como recompensa para Caleb. Dios había planeado de antemano que Hebrón sería la herencia de Caleb, un hombre que siempre confió en él. Hebrón, más que una recompensa material. La elección de esta tierra no solo cubrió necesidades materiales, sino que también tuvo un profundo significado espiritual. Hebrón simboliza la confirmación de la promesa de Dios, conectando al pueblo de Israel con su herencia espiritual. En resumen, la conquista de Caleb representa no solo la fidelidad y valentía, sino también el cumplimiento de las promesas divinas y la restauración de la santidad del territorio prometido. Dios siempre cumple sus promesas y honra a los que le son fieles. Eliminar a los enemigos de Dios. Descendientes de Anac. Simbolismo de la oposición a Dios. Los descendientes de Anac representan la oposición contra Dios y su pueblo. La acción de Caleb al expulsarlos no solo fue una conquista territorial, sino un acto de purificación de la tierra prometida de la influencia de aquellos que no pertenecían a Dios. Hebrón, tierra del pacto. Hebrón, un lugar donde vivieron Abraham y los patriarcas, había sido tomado por los descendientes de Anac. La expulsión realizada por Caleb restauró Hebrón como una tierra del pacto de Dios. Caleb no solo recibió la promesa del Señor, sino que actuó para hacerla realidad. Su valentía al expulsar a los 3 hijos de Anac es una prueba de su fe firme en Dios. Anac, representación de grandes desafíos. Los descendientes de Anac simbolizan los grandes desafíos que el pueblo de Dios debe enfrentar. Caleb los expulsó para tomar posesión de Hebrón, la tierra que el Señor le había prometido. Esta acción no solo afirma la fe y lealtad de Caleb, sino que también es un símbolo de victoria espiritual gracias al poder de Dios. Frente a todas las adversidades y pruebas, Debir, centro de oposición y cultura pagana. Debir era una ciudad importante en la región montañosa de Judá, conocida como Kiriat Sefer, que significa ciudad del libro. Esto sugiere que era un centro cultural o religioso, posiblemente un lugar de preservación de escritos o conocimientos significativos. Oposición espiritual. Los habitantes de Debir eran cananeos, conocidos por sus prácticas idolátricas y oposición a Dios. Habitaban la tierra que Dios había prometido a Israel. Mandato de purificación. Dios ordenó a los israelitas purificar la tierra prometida de pueblos paganos idólatras,
Deuteronomio 7 en 1-5. Debir estaba en la región que Caleb debía conquistar, y su conquista fue parte de esta misión sagrada. Al tomar Debir, Caleb eliminó la influencia de cultos ajenos y protege la santidad de la tierra prometida. Conquista espiritual. La acción de Caleb en Debir no solo fortaleció el control de la tribu de Judá sobre el territorio asignado, sino que también garantizó que la tierra perteneciera a Dios, libre de influencias religiosas extranjeras. Segundo elemento. Atributos de Dios. La misericordia y fidelidad de Dios. Dios entregó la tierra a Caleb no solo por su fidelidad, sino también por su misericordia hacia su pueblo. Recordó la promesa hecha a Israel a través del patriarca Abraham, Génesis 1:14 de la tarde -17. Esta acción demuestra que Dios no olvida a quienes le aman y permanecen fieles. Omnisciencia divina. Dios sabía qué tierra era adecuada para Caleb y la tribu de Judá. Hebrón, una tierra con valor histórico y espiritual, fue elegida como recompensa para Caleb. Dios había planeado de antemano que Hebrón sería la herencia de Caleb, un hombre que siempre confió en él. Hebrón, más que una recompensa material. La elección de esta tierra no solo cubrió necesidades materiales, sino que también tuvo un profundo significado espiritual. Hebrón simboliza la confirmación de la promesa de Dios, conectando al pueblo de Israel con su herencia espiritual. En resumen, la conquista de Caleb representa no solo la fidelidad y valentía, sino también el cumplimiento de las promesas divinas y la restauración de la santidad del territorio prometido. Dios siempre cumple sus promesas y honra a los que le son fieles. Dios presente en la victoria de Caleb. Dios estuvo presente en la victoria de Caleb, desde la expulsión de los 3 hijos de Anak en Hebrón hasta la conquista de Debir. Su presencia en estas batallas permitió al pueblo de Israel superar obstáculos aparentemente imposibles, como los descendientes de Anak, considerados gigantes. Esto confirma que Dios siempre acompaña a aquellos que caminan en su voluntad. La justicia de Dios en recompensar la fidelidad. Dios es justo y recompensa a quienes son fieles y obedientes a Él. La promesa de la tierra a Caleb no fue un hecho al azar, sino el resultado de una vida de confianza en Dios. Al mismo tiempo, aquellos que se opusieron a Dios, como los descendientes de Anak, enfrentaron las consecuencias de su rebelión y perdieron sus tierras. La entrega de Hebrón a Caleb fue el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo muchos años antes, cuando demostró fidelidad al espiar la tierra prometida. Números 1:30 de la tarde, 2:24 de la tarde. Dios nunca rompe sus promesas. La expulsión de los descendientes de Anak y la conquista de Debir no solo tenían un significado militar, sino también espiritual, pues significaban la purificación de la tierra de la impureza causada por la idolatría y las costumbres paganas. Dios quería que la tierra prometida fuera santa y adecuada para su pueblo. Eliminar a los pueblos idólatras y establecer la adoración al Dios verdadero en esta tierra es una manifestación de su santidad y soberanía. Tercer elemento. Aplicación a la vida. Teclas 1. Reconocer que todo lo que tenemos proviene del amor y la gracia de Dios. Vivir con gratitud y usar lo que Dios nos da para servirle a Él y a los demás. Teclas 2. Confiar en que Dios tiene el mejor plan para nuestra vida, incluso cuando no entendamos las circunstancias actuales. Orar para que Dios nos revele su voluntad y esperar pacientemente su guía. Teclas 3. Recordar que Dios está con nosotros en cada prueba, dispuesto a fortalecernos para superar cualquier dificultad. No temer a los gigantes en nuestra vida, problemas, fracasos, sufrimientos, sino depender de su dirección. Teclas 4. Vivir con integridad, justicia y obediencia a Dios, independientemente de si la situación es favorable o desafiante. Teclas 5. Aferrarnos a las promesas de Dios en la Biblia cuando enfrentemos dificultades. Él ha prometido paz, dirección y provisión para nuestras necesidades. Filipenses 4:19 de la madrugada. Teclas 6. Limpiar nuestra tierra espiritual, eliminando el pecado, la indiferencia o cualquier cosa que nos impida acercarnos a Dios. Cuarto elemento. Llamado a la acción. Queridos hermanos y hermanas, a través de la historia de Caleb recibiendo la tierra de Hebrón, podemos ver claramente cómo Dios bendice a los fieles y cómo Él manifiesta sus atributos gloriosos en la vida de su pueblo. Dios es fiel a sus promesas, justo en sus recompensas y poderoso para darnos la victoria. Él nos llama a caminar con fe y obediencia, confiando en su presencia y su dirección. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 de la mañana. Hoy es el día de caminar en fe y recibir las promesas que Dios tiene para tu vida. Dios es omnisciente. Dios conoce el corazón fiel de Caleb y había planeado que Hebrón fuera su recompensa.
Dios conoce cada detalle de tu vida, tus anhelos, tus dificultades y los deseos más profundos de tu corazón. Él nunca olvida a los que le son fieles. Confía en la omnisciencia de Dios, sabiendo que Él siempre tiene el mejor plan para ti. Cuando vives con fidelidad, Él abrirá el camino y te bendecirá en el momento adecuado. Dios es omnipresente. Dios estuvo presente cuando Caleb expulsó a los descendientes de Anac y conquistó Hebrón. No confió en su propia fuerza, sino en la presencia de Dios. Dios nunca te abandona, en cada situación, ya sea en tiempos de bendición o en tiempos difíciles. Él está a tu lado para guiarte y fortalecerte. Cuando enfrentes los gigantes en tu vida, dificultades, sufrimiento, frustraciones, recuerda que Dios está contigo y pelea por ti. Ora y busca su presencia en cada batalla. Dios es amoroso. Hebrón fue entregado a Caleb no solo por su fidelidad, sino por el amor de Dios hacia su pueblo. Dios te ama incondicionalmente. Las bendiciones de Dios no dependen de que las merezcamos, sino de su gracia y misericordia. Vive con gratitud por el amor de Dios. Cree que cuando vives con fidelidad, sus bendiciones alcanzarán tu vida y la de tu familia. Dios es justo. Caleb recibió la tierra prometida porque permaneció fiel cuando exploró Canaán y no tuvo miedo de los descendientes de Anac. Dios es justo y recompensa a quienes son fieles y obedecen su voluntad. El Señor recompensa a cada uno según su justicia y fidelidad. 1 Samuel 26:23. Vive con integridad, honestidad y obediencia a Dios, sabiendo que Él ve todo y te recompensará en su tiempo. Dios es fiel. La promesa de Dios de darle tierra a Caleb, Números 2 y 24 de la tarde, se cumplió cuando conquistó Hebrón. Dios nunca rompe sus promesas. Si confías en Él y sigues su voluntad, Él cumplirá cada promesa en su palabra para ti. Recuerda las promesas de Dios y deja que te motiven a perseverar en tu vida espiritual. Dios es santo. La expulsión de los descendientes de Anac y la conquista de Hebrón representan la eliminación de todo lo que no pertenece a Dios. Purificando la tierra santa, Dios nos llama a vivir una vida santa, eliminando todo lo que impide nuestra relación con Él. Examina tu vida y elimina todo lo que desagrada a Dios, pecado, malos hábitos, desobediencia. Comprométete a vivir en santidad para recibir sus bendiciones. Queridos hermanos y hermanas en la fe, la historia de Caleb en Josué 15:13-15 es un testimonio claro de cómo Dios manifiesta sus atributos gloriosos en la vida de su pueblo. Pon tu confianza en Dios en cada situación. Mantente fiel a Él, incluso cuando enfrentes grandes desafíos. Elimina a los descendientes de Anac en tu vida. No permitas que la impureza, el miedo o la duda te impidan recibir las bendiciones de Dios. Dios es fiel, justo y poderoso. Confía en Él y camina en victoria. Amén.